nosotros me doy cuenta también que el apóstol Pablo tenía una debilidad, un aguijón, y él le rogó a Dios que le quite el aguijón, que le quite la debilidad. Entonces, tú sabes lo que Dios le responde a Pablo, le dice, bástate mi gracia. Y lo que Dios quiere hacer con tu debilidad es que tú dependas de Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema que no lo podemos resolver por nuestra propia cuenta, tú lo que haces es que tú vas donde Dios. ¿Por qué? Porque tú entiendes de que tú no puedes por ti mismo. Entonces, cuando tú entiendes de que tú no puedes por ti mismo, eso te hace dependiente de Dios. Porque si tú dependes de ti mismo, entonces tú vas a caer. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a Restauración. Hoy traemos una entrega muy especial. No estoy solo, me acompaña un varón que va a traer una palabra poderosa de parte del Señor y vamos a permitir que Él se presente. Buenas, amados hermanos, mi nombre es Ronnie Taveras. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad, luego a nuestro hermano Robert, que nos la concede para así estar hablando, compartiendo y ministrando la palabra. Y nada, gracias a Dios por la oportunidad. Candela, vamos a fluir en esta tarde. Estamos en el monte, como usted puede ver, y le pedimos en este momento que usted comparta, comente y se suscriba en este tema, que sé que será de mucha edificación, y vamos a permitir que el profeta fluya en este momento. Adelante, varón. Primeramente, quiero que busquen su Biblia para que me acompañen, para que sepa que todo lo que vamos a hablar va a ser regido y dirigido por la palabra de Dios. La lectura, el texto ahora que estaremos leyendo se encuentra en San Lucas, capítulo 5, del versículo 27 en adelante. Por su título tiene Llamamiento de Leví. Y ellas dicen así: por ser palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén. Yo quiero que cierren sus ojos donde quiera que se encuentren y vamos a encabezar una oración. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, tú eres más que bienvenido a este lugar. No se trata de mí, no se trata de Robert, se trata de ti. Te pedimos, Padre, de que tú tomes el dominio y el control aún de lo más mínimo, de que todo lo que se vaya a hablar aquí, Dios, sea dirigido, impulsado, guiado por ti, Espíritu Santo. Amén. Nos rendimos ante ti, Padre, porque tu Señor. palabra, Dios, es la que cambia, tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que dirige, la que enseña, la que nutre, Dios. Tu palabra es como el pan, Dios. Te pedimos, Padre Dios, de que tu palabra se haga real, de que tu palabra, Dios, pueda habitar en los corazones. Gracias, que puedan escucharla. Te pedimos de que tú te manifiestes, Dios, de que todo espíritu de estupor sea reprendido por el poder de tu Espíritu. Amén. Dios. Que toda fortaleza mental, Dios, en el nombre de Jesús sea derribada. Padre, que la palabra pueda caer en buena tierra, Dios, sí, y pueda dar su fruto a su debido tiempo. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primeramente, mis amados, en el tema que acabamos de leer, estamos hablando de que Jesús llama a un hombre llamado Leví. Cuando Jesús llama a este hombre llamado Leví, él estaba sentado en el banco de los tributos. Cuando leemos un chismán para abajo, nos damos cuenta de que él preparó un banquete, de que preparó una mesa, una comida, algo especial. No sé si en agradecimiento a Jesús o por la fama que ya Jesús tenía. Nos damos cuenta también de que en ese banquete, de que en esa mesa estaba rodeada de publicanos, de pecadores, de gente que no eran aceptos en ese tiempo en la religión que ellos tenían. Y de momento a otro le pregunta un fariseo y le dice: ¿por qué tú comes con los pecadores? ¿Por qué tú comes con esa gente, si esa gente es tan sucia, si esa gente, tú no te puedes juntar con esa gente si tú eres tan santo como tú dices? Y yo quiero ministrar bajo el tema el poder de tu debilidad. Wow. Quiero ministrar bajo el tema el poder de tu debilidad. Y fluya. Me doy cuenta de que cuando me doy cuenta de que aquel hombre que trastornaba el mundo, de que aquel hombre que dividía las aguas, me doy cuenta de que aquel hombre que caminaba sobre la faz de las aguas, me doy cuenta de que aquel hombre que hacía milagros, prodigios, que resucitaba muertos, hacía cosas grandes, no se juntó con lo que se llamaban santos. No. Sino con lo que eran pecadores. Dios mío. O sea, lo que atrajo a ese hombre que hacían tantos milagros, tantos prodigios, no fue la santidad de los fariseos. Lo que le atrajo fue
la debilidad de los pecadores. Dios mío. Y por eso él dice, yo no he venido a llamar a justos, sino que yo he venido a llamar a pecadores. Aleluya. Y es algo como que Dios le agrada y es algo como que Dios le atrae. Porque si tú te fijas bien, los hermanos de David eran más altos, más robustos que David. Cuando Samuel va a ungirlo, él le dice, no te fijes de su apariencia, porque yo me he provisto uno. Cuando comenzaron a buscar, encontraron a David. David era más pequeño que los hermanos de él. Y David se criaba en el campo mientras los hermanos estaban en el campo, mientras los hermanos estaban en la guerra. ¿Y por qué Dios elige mejor a una gente que se cría en el campo para pelear con alguien y no elige a los que estaban en la guerra? A los que son experimentados. Porque si elige a los que estaban en la guerra, el poder de la gloria de Dios va a reposar sobre su perfección. Aleluya. Y Dios no quiere que su gloria repose sobre perfección, sino sobre gente imperfecta, porque Dios es el que mío. hace el imperfecto y hacer crecer hasta la estatura del varón perfecto. Dios mío, qué locura. Y nos damos cuenta de que Dios, que en casi toda la Biblia, Dios siempre ha hecho eso. Si tú te fijas bien, José, más grande que José. José era el más chiquito, 17 años. Dios elige a José. Pero tú eres Dios. Él tiene más habilidades que José, más dependencia que José, más responsabilidades que José. Pero ¿y por qué tú eliges a José? Porque Dios no quiere que la gloria del repose sobre alguien grande, sobre alguien poderoso. Dios vino a llamar a gente débil, a gente que reconoce que son Aleluya. pecadores, a gente que son inservibles. Por eso yo digo, regocíjate en tu debilidad. De momento a otro me doy cuenta también que el apóstol Pablo tenía una debilidad, un aguijón, y él le rogó a Dios que le quite el aguijón, que le quite la debilidad. Entonces tú sabes lo que Dios le responde a Pablo, le dice, bástate mi gracia. Y lo que Dios quiere hacer con tu debilidad es que tú dependas de él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema que no lo podemos resolver por nuestra propia cuenta, tú lo que haces es que tú vas donde Dios. ¿Por qué? Porque tú entiendes de que tú no puedes por ti mismo. Dios Entonces mío. cuando tú entiendes de que tú no puedes por ti mismo, eso te hace dependiente de Dios. Porque Dios. si tú dependes de ti mismo, entonces tú vas a caer. Pregúntame por qué. Porque hubo una mujer en la Biblia que hizo una oración y esta mujer dijo, bienaventurado el que no tiene en sí su fuerza. O sea, dando a entender que el que tiene su fuerza propia, tarde o temprano va a caer. Dios. Entonces la Biblia dice también de que si Jehová no cuida la casa, en vano verá la guardia. Dios Dando a mío. entender de que si Dios no cuida la casa, en vano verá la guardia. Por más que haya sargento militar en la casa, si Jehová no la cuida, se va a caer. Aleluya. Y eso es lo que Dios anda buscando. Gente débil, gente con debilidad. Hay gente que quiere esconder su debilidad a través de una apariencia. Dios no quiere que tú le escondas, porque la debilidad es que trae a Dios. Y Dios se fortalece en tus debilidades. Dios es el único que saca una fortaleza en tu debilidad. Amén. Yo no vine a hablar con santos, yo vine a hablar con gente que saben que son pecadores, porque los que saben que son pecadores son los que necesitan a Jesús. Jesús no vino a morir por santos. Si tú te fijas bien, cuando Jesús elige a sus discípulos, Jesús no elige a gente llena de conocimiento. En ese tiempo estaban los fariseos y los saduceos, gente que tenían conocimiento, sabían de la ley, la leían al revés y al derecho en aquellos tiempos. Pero Jesús no vino donde esa gente, Jesús vino donde la gente que no tenía ningún tipo de conocimiento. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Dios no Señor. anda buscando un vaso lleno. Dios anda buscando un vaso vacío. Que se quiera llenar. Los Gloria. fariseos estaban tan llenos de conocimiento que cuando Jesús vino no lo reconocieron. No. Sin embargo, habían unos pecadores que cuando se encontraron con Jesús, Jesús nada más le dijo, sígueme, y le siguieron. Amén. Y los fariseos, aún viendo todo lo que hacía Jesús por medio de sus manos, ni aún así le siguieron. Le decían, tú no estás turbando el alma. ¿Por qué es que tú lo haces? Tú lo haces por Belcebú. Pero sin embargo, habían pecadores que no cuestionaban a Dios, que se rendían y le decían, si tú quieres, límpiame. Así es. Amén. Y ese tipo de personas que Dios busca. Dios busca ese tipo de personas para que su gloria se manifestara. Algo que me impresiona también es el faraón. Si el faraón hubiera cedido, no se hubiera visto el poder de Dios. Cuando Dios le endurece el corazón al faraón, es que se ve el poder de Dios. Aleluya. No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí. Mientras nosotros, el corazón se lo hace duro por el mucho conocimiento. Dios puede derribar el conocimiento mediante su gloria. O Dios permite que nuestro corazón se endurezca para que podamos ver su gloria. Aleluya. Varón, usted me está diciendo con esto que Dios tiene que verte sin nada para Él manifestar su poder. ¿Me puede repetir la pregunta? Dios tiene que verte sin nada para Él manifestar su poder. La mayoría de los hombres de Dios, profetas, yo me doy cuenta de que fueron gente sin estudio, Amén. sin conocimiento. Harrigan, un monte por ahí vestido que no se sabe ni siquiera qué campo es. Dios lo levantó. Está durísimo por ahí predicando. Dios lo usa terriblemente. Amén. Yo no busco un teólogo. Porque si busco un teólogo, el teólogo va a pensar que es por su teología, por su Dios. preparación, Aleluya. por su conocimiento. Santo. Entonces Dios busca un vaso vacío. Que diga, yo me pregunto a veces, digo, Harrigan a veces seguramente se pregunta que cómo él llegó ahí. Dios.
Un hombre que no estudió prácticamente, quizá estudió ya después de grande. Pero el tipo, el hombre de Dios, Dios siempre mayormente busca vaso vacío para depositar sobre ese vaso su gloria, porque si el vaso está lleno, no le puede dar cabida a lo que Dios quiere depositar. Aleluya, eso sí. Entonces Dios está buscando pecadores, gente de la iglesia que saben que son pecadores. Dios no quiere que tú escondas tu pecado, tu debilidad. Dios quiere que tú le hagas saber tu pecado. Dios quiere que tú le hagas saber tu debilidad para que la excelencia de la gloria repose sobre ti. Y Dios lo que quiere cambiar, Dios lo que quiere transformar tu debilidad en fortaleza. Y yo vengo a decirte a ti que así como a José, que era el más pequeño, Dios le dijo, así mismo Dios te elige a ti. Quizás tú dices, Dios mío, yo soy alguien lleno de errores, yo soy alguien lleno de pecado, yo soy alguien que ha cometido demasiadas cosas, pero personas como tú es que el Señor anda buscando. Dios no anda buscando a alguien que se preparó, que estudió qué sé yo cuántos años, también Dios lo está buscando y Dios lo ama. Pero más se glorifica a Dios en una persona que nunca ha logrado nada, que nunca estudió nada. Y no estoy diciendo que no estudien porque estudié bueno, pero más se glorifica a Dios en aquella persona, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gloria a Dios. Y la mayoría de la historia han sido así. Dios siempre coge al más chiquito, al más débil. Tú no has visto en la Biblia mayormente que Dios elige a los más grandes, a los más poderosos, a los que más saben. Dios elige a gente inservible para que sirvan. Dios, desátame esa ciencia. Sí, profeta. Desátame eso. ¿Cómo que yo cojo gente inservible para que sirvan? Claro, profeta. Delante de los ojos del hombre, alguien que no está preparado en el status quo es alguien inservible. Pero delante de los ojos de Dios, alguien que no está preparado, Dios lo quiere para servir. Porque administrar la palabra es servir. Estar en una iglesia y limpiar la iglesia es servir. Una persona con un título, con una licenciatura, muy difícil que te limpie una iglesia. Pero una persona que nunca ha ido a una universidad, más rápido te la limpia. Aleluya. No sé si me doy a entender. Aleluya. Lo que pasa es que los títulos endurecen el corazón. No sé si me doy a entender. Está fuerte El eso. título endurece el corazón, pero la debilidad lo ablanda. Y ahí es que Dios se glorifica, profeta. Y hay un sinnúmero de cosas. Pablo, un asesino, un matador. ¿Por qué tú te fijas en un matador donde hay más personas que han cometido menos pecado que Pablo? No sé si tú me doy a entender. Dios podía elegir a uno de los mismos que sabían pila, pero Dios no lo eligió a él. Dios eligió a Pablo, un hombre pecador que mataba, perseguía a su propia iglesia. Dios se lo encuentra. Y todavía yo no he visto un hombre como Pablo después de Jesús. Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Ni Pedro, que caminó con Jesús, habló con Jesús. Pablo vino a entrar al redil. Fue que después que Jesús se fue. ¿Tú me estás entendiendo? Un encuentro. Un encuentro. Y la mayoría de todos los hombres han sido así. Pedro, Pablo, el mismo Samuel. Samuel nació bajo una opresión. Bajo una opresión que le tenía Ana a Penina. La mayoría de todos los hombres fueron así. Entonces, con este mensaje yo lo que quiero es que la gente no esconda su debilidad, porque su debilidad es la que atrae a Dios. Hay algo muy importante que tú dijiste al principio, y es que Dios no viene en busca, Jesús no viene en busca de los santos. Y aquí es donde esta palabra del capítulo 1 de Juan se hace notoria cuando dice que a los suyos vino Y no le recibieron. y no le recibieron. La gente entiende que fue que el pueblo de Israel en sí no recibió a Jesús. El problema era que la gente que tenía que recibir a Jesús eran los escribas, los fariseos, los saduceos, la gente de la ley. Y esa gente, en toda su esplendor y toda su santidad, despreciaron y no pudieron ver por el orgullo y el esplendor que ellos tenían por la santidad. Exacto. Tú sabes que hoy en día la santidad es un tema recurrente dentro de la iglesia. Sin embargo, la santidad no conforme a una intimidad con Dios, sino a una apariencia. Exacto. Y esa apariencia ha alejado a mucha gente de la presencia de Dios, porque esa gente con esa apariencia discriminan a los que no tienen esa apariencia. Eso me acuerda lo que tú dijiste, me acuerda lo que pasaba en aquel tiempo. ¿Por qué tú te juntas con prostitutas y ladrones? ¿Por qué tú estás con esa gente rara? ¿Por qué? Porque esas son las que necesitan la palabra. Exacto. Esos son los que necesitan el perdón. Los que no se creen santos, los que no están encumbrados, los que no tienen esta investidura de santidad, son los que necesitan de verdad Exacto. el perdón de parte de Dios. Eso es así, profeta. Y algo que me impresiona también acerca del hijo pródigo y el otro mayor, el que no se fue. Cuando el hijo pródigo se va,
que él se va, desperdicia todo lo que el padre le dio. Después dice, bueno, yo voy a poner a mi papá, la cosa está dura. Y dice que él se arrepintió y dijo, voy a donde mi papá, le voy a decir, Dios, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú te fijas bien, el padre no le hizo un banquete al hijo que tenía tantos años, sino al que se fue y volvió. Le hizo un banquete, no sé, el grande se turba, el otro hijo se turba y le dice, pero yo tengo tantos años aquí y a mí tú no me has matado ni siquiera uno de los más chiquitos. Dios siempre ha buscado lo más débil para glorificarse. Dios siempre ha buscado lo que no sirve para hacerlo a servir. Dios siempre ha buscado gente pecadora para ir santificarlo. No sé si me doy a entender. También hay un sinnúmero de historias acerca de debilidades de hombres que Dios se ha glorificado grandemente. No, y que Dios sigue un patrón también. A veces tú tienes todo y Dios te lo quita. Exacto. Para glorificarse Él. Para que tú no te sientes lo que Él va a hacer, que fue la gloria tuya, sino la de Él. Exactamente. Ahí está el hijo pródigo. Ahí está el mismo Jeremías. Cuando él le dice, yo soy un muchacho. Y él me dijo, no me digas a mí que yo soy un muchacho. Ahí también está el mismo Moisés, yo soy tartamudo, soy gago. Y ahí mismo, Dios comienza a hablar, le dice, yo no me he provisto. Y el hombre, uno de los hombres más usados por Dios fue un gago, un tartamudo, un hombre con debilidad. Hasta la fecha. Un hombre que hasta mató a uno. ¿Tú me estás entendiendo? Dios está buscando gente débil para fortalecerse en ellos. Amén. Hay un sinnúmero de historia, el mismo Jacob, el más chiquito, el ladrón, un nombre de ladrón le pusieron de que salió. Y de repente Dios eligió a ese y no eligió al otro. ¿Tú me estás entendiendo? El otro era un hombre de campo, acostumbrado a matar y va a cazar y de todo. El otro lo que paraba en la casa, ocioso, haciendo nada. Dios mío. Cuando de repente Dios, antes del nacer, ya Dios lo eligió. Todos los hombres de Dios, toda la gente que fueron grandes en Dios, todos tenían una debilidad. Y lo que hacía esa debilidad que atraía a Dios, Dios se perfeccionaba en esa debilidad. Tu debilidad no va a impedir que lo que Dios habló de ti se cumpla. Al contrario, tu debilidad es lo que te acerca a Dios, porque la debilidad trae una dependencia de Dios. Cuando tú le dices a Dios, no puedo con mi fuerza, pero yo sé que yo puedo con la tuya. Entonces ahí Dios comienza a surgir, tú le estás dando la oportunidad. Por eso que Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Entonces yo me entendiendo, y Jesús dijo, no es mi poder, no soy yo, el que mora en mí. ¿Quién moraba en Jesús? Si cuando el Espíritu Santo, si cuando Jesús ora al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está? En los cielos. Jesús está aquí, en la tierra. Y Él dice, no soy yo, el que mora en mí. El Padre está en el cielo, Jesús está aquí. ¿Quién moraba en Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, yo opino que nuestra debilidad nos hace rendirnos a Dios para que Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Si no nos rendimos, va a ser imposible. Si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, nunca vamos a ser saciados, nunca vamos a ser cambiados, nunca vamos a ser transformados. Porque nuestra debilidad es la que nos acerca a Dios. Nuestra debilidad es cuando nos quitamos nosotros y Dios se pone. Amén. Nuestra debilidad es donde Dios se fortalece, donde podemos ver la mano y el poder de Dios, donde Dios trata, donde nosotros nos abrazamos de Dios y Dios permite que nosotros lo amemos más. Porque cuando tú eres débil y reconoces que tú eres débil y tú te das cuenta que tú le fallas tanto a Dios, eso es bíblico. Cuando Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Una gente llena de debilidades ama más a Dios que una gente que aparentemente es perfecta. Dios mío. ¿Cómo así? Claro, profeta. El que nunca ha pecado, el que no ha pecado mucho, dice, no, yo siempre he hecho la cosa bien. ¿Tú me entiendes? Pero el que ha pecado demasiado, va y se tira y dice, Dios mío, yo no soy digno. Yo te he fallado demasiadas veces. Y comienza a llorar y se quebranta. Y Dios lo comienza a trabajar. Dios comienza a tratarlo. Dios comienza a darle paz. Dios comienza a darle amor. Y ahí en ese tipo de personas es que Dios se glorifica de verdad. Amén. Porque tienen el corazón sensible, el corazón flojo, que de que Dios lo toca de una vez se quebrantan. Pero una gente llena de títulos, una gente llena de perfección, de apariencia, de ego, Dios puede estar rompiéndole el corazón y no se quebrantan. No, yo soy fulanita, yo no me puedo llorar aquí en la iglesia. Yo tengo un título, yo soy fulanito, yo soy abogado en qué sé yo qué. Yo no puedo llorar aquí en la iglesia. ¿Qué van a decir? Que yo lo que soy un débil. ¿Tú me estás entendiendo? Pero al que reconoce su debilidad, se tira, no le importa que vaya vestido de blanco y se tenga que tirar en la iglesia y ensuciarse. ¿Por qué? Porque reconoce que es un débil y que el que lo perfeccione es Dios. Y si Dios está ahí, Él se tiene que quebrantar. Tiene que tirarse por el suelo y humillarse. Es difícil. Por eso que la Biblia dice que es difícil a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué es difícil entrar a un rico? Porque cuando tú tienes riqueza, tú tirarte en el suelo se ve poco ético. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces se ríen por una norma humana. Y Dios no está buscando gente que se ría por norma humana,
sino por normas espirituales. Gente que se humille de verdad. Y la gente que se humilla son gente que tienen debilidad para que Dios lo tome, para que Dios tome el control de ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, muy edificante este mensaje. Muy edificante. Yo bendiga a nuestro hermano Ronnie de una manera en especial, esperando que esto no sea la primera vez y no se quede en la primera vez, porque hay mucho de parte de Dios en él. No olvides suscribirse, comentar y compartir. Será hasta la próxima. Dios te bendiga mucho. Dios me le bendiga mucho. Amén. Dios lo bendiga más.